¿Pueden contribuir los medios de comunicación a proyectar una imagen real? Cecova está convencido de que sí, y por eso viene apostando por ello desde hace tiempo. Ventilación con ambú, oxígeno. ¿No nos hemos olvidado de alguien? Somos enfermeros. Imprescindibles para que nuestra sanidad funcione. Y estamos contigo desde el primer instante. Contigo en los momentos difíciles y en los felices. Contigo 24 horas todos los días del año, los enfermeros y enfermeras de la Comunidad Valenciana. Contigo toda una vida. Podemos, o no, estar de acuerdo en que los medios de comunicación se hacen eco, cada vez más, de noticias relacionadas con la enfermería. Lo cierto es que la crónica negra de esta profesión se entremezcla con noticias de corte profesional y reivindicativo, haciendo que el número global de todas ellas haya ido aumentando en relación a épocas anteriores, en donde las primeras eran predominantes, o mejor dicho, en donde las segundas no tenían espacio, no existían, o bien porque no se generaban, o simplemente porque no eran cuestión noticiable. Este panorama afortunadamente está cambiando a mejor. Cuantitativamente existen en los medios de comunicación una mayor presencia de cuestiones relacionadas con la enfermería. Pero a pesar de este incremento, ¿la sociedad tiene la imagen adecuada de la profesión? ¿Transmitimos el mensaje correcto? ¿No sabemos hacer visibles socialmente? ¿Hacemos promoción apropiada como profesión? Buena enfermera y es cariñosa con los pacientes y todo, pues sí, la aprecio. Por desgracia está muchas veces en el hospital. Ahora, si es agradable y su trabajo es limpio, pues estupenda, casi más que el cirujano, casi más que un médico. Tiene las funciones de curar, ¿no? Me imagino. ¿No? Para eso es una enfermera, ¿no? Una persona con carrera cualificada para curar todas aquellas enfermedades que pudiera tener una persona. Hay algunas que son muy amables y otras que son menos, pero yo estoy muy contenta. Las veces que he ido me han tratado muy bien. La enfermera es la que se encarga de pincharte y de si te tiene que poner algún suero, vamos, de lo que viene siendo encargarse de los enfermos cuando los médicos están a lo mejor, no sé. Si es persona, si tiene cultura, entonces es claro. Responsable, pues yo creo que es una cosa que se necesita muchísimo en un hospital, porque es la ayudante del médico, porque atiende a los enfermos. Por otro lado, en lo relativo a nuestra imagen profesional interna, ¿le damos la importancia que se merece? ¿Sabemos identificarla? ¿Nos cuesta promocionar al de enfrente, a nuestra compañera o compañero? ¿Somos capaces de dejar a un lado las diferencias o preferencias a favor del beneficio profesional? Un adecuado y respetuoso conocimiento de la realidad diaria de nuestra profesión y de sus protagonistas hace que vayamos adquiriendo un más sólido sentimiento de clase, indispensable para alcanzar un mayor posicionamiento institucional y una mejor imagen social. Binomio imprescindible si queremos progresar como colectivo profesional. Pero, ¿buscamos alianzas en los medios? ¿Sabemos o queremos encontrar herramientas o fórmulas que nos ayuden a alcanzar el objetivo de la visibilidad social y profesional? En definitiva, ¿mejorar nuestra imagen externa e interna? Cecova Televisión es una apuesta de los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, liderada por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, que pretende convertirse en una herramienta informativa y comunicativa puesta al servicio de la enfermería valenciana para alcanzar el objetivo de mejorar nuestra imagen como colectivo y como disciplina. Creo que se ha adelantado a otros colectivos profesionales con esta medida y creo que la comunicación es la herramienta más fundamental en el siglo XXI para seguir avanzando, no solamente en el conocimiento y en la formación, sino también en la creación de una identidad propia como colectivo. ¿Qué mejor que una televisión como Cecova para poder mostrar todos sus conocimientos a través de ella y que esos conocimientos lleguen a quienes tienen que llegar, que en este caso son esos profesionales, pero también a quienes a lo mejor no tienen que llegar y quién sabe si llegándoles, a lo mejor en el futuro tenemos más grandes enfermeros y enfermeras. Todo lo que llega a través de una pantalla llega mejor, entonces todos sabemos también por las tendencias sociológicas que el futuro ya no está ni siquiera está en la televisión, está en Internet. La divulgación es fundamental. Generalmente las cosas que hacemos internas no las ve nadie. Agradeceros, ¿no? Porque esto brinda al teléfono una oportunidad única para poderse hacer que los demás lo conozcan y que vengan más a hacer uso de él.
CECOBA Televisión, un medio de comunicación audiovisual dedicado exclusivamente a la información sobre todo lo relacionado con la profesión de enfermera. Para ello nos esforzamos en que los contenidos tengan actualidad, sean serios pero a la vez amenos y que interesen al colectivo. CECOBA Televisión va a estar centrada en ofrecer información profesional, institucional y social, permitiendo a los profesionales de enfermería conocer tanto las actividades que realiza CECOBA y los colegios de enfermería de nuestra autonomía, como la información y actividad que se genera en el resto de instituciones que vertebran la profesión. También las iniciativas profesionales, personales o de grupo, relevantes para la profesión, la actividad de nuestra profesión y aquellos aspectos a nivel nacional que necesiten conocer, tendrán cabida en CECOBA Televisión. Todo lo que sea difundir y dar a conocer la profesión enfermera y todo lo que realiza en los distintos ambientes y en los ámbitos de actuación me parece bueno para la población y para la profesión en general. Me parece muy bueno porque da a conocer todas las ramas de la enfermería y no solo la asistencial, que es la que comúnmente conoce la gente. Todas las iniciativas que promocionen cosas de enfermería me parecen estupendas. Por ejemplo, conocer los congresos que se hacen y supongo que si hay comentarios que se hacen sobre ellos, si no has podido ir, supongo que eso sería positivo, sí. Nuestras cámaras toman el pulso, no solo a nuestro colectivo, sino también a la sociedad, recogiendo la opinión de los ciudadanos respecto a temas sanitarios y en relación con los profesionales que les brindan sus servicios. Hace 37 años, cuando ya acabé, la enfermería solo nos dedicábamos a la asistencia y en estos momentos la enfermería puede ocupar hasta un puesto político, como estoy en estos momentos, se puede dedicar a la asistencia, a la docencia, a la investigación y a la gestión. Como conocemos tan de cerca los problemas, yo creo que desde aquí es el sitio idóneo para estar al otro lado, no en el lado de la gente que está trabajando, sino de la gente que está dirigiendo y llevando y legislando. Entonces, desde aquí yo creo que nuestra labor es muy importante. El personal de enfermería es muy importante porque está las 24 horas del día, los 365 días del año, a pie de cama. Hemos defendido la utilidad del enfermero en lo que sería el día a día en el manejo de patologías muy prevalentes en atención primaria, léase diabetes, léase hipertensión, léase colesterol. Es necesario el concurso de enfermero bien formados. La presencia del equipo médico es fundamental en el festejo popular y desde luego no se concibe la fiesta sin la asistencia sanitaria y mucho menos sin que esta parte técnica la asuman y la desarrollen los que realmente saben y entienden y tienen conocimientos de enfermería, ¿no? Es importante ya no solamente en el fútbol profesional, sino también en el fútbol amateur. Cualquier futbolista puede tener una lesión mayor o menor, que estén presentes los servicios médicos con su correspondiente titulación. Podemos decir con orgullo que hemos puesto en marcha el primer canal de televisión temático sobre enfermería en nuestro país, una iniciativa con un doble objetivo. Por un lado, crear un espacio de información enfermera en la red, donde se recoge el día a día de nuestra profesión en la Comunidad Valenciana. Por otro lado, buscar la penetración social de la enfermería con el fin de ganar en imagen y promoción profesional en la sociedad a la que nos debemos. Muy buenos días y bienvenidos a una edición especial de los informativos de CECOBA Televisión. Con motivo de las 21ª Jornadas Nacionales de Supervisión de Enfermería a Enfermeras Gestoras, nos hemos trasladado hasta Bilbao para hacerles llegar de forma inmediata toda la información relacionada con este congreso. Una cita que se está desarrollando en el Palacio Euskalduna y a la que asisten en torno a 1 millar de profesionales de todas las comunidades autónomas. Nosotros hemos hablado con algunos de ellos y esto es lo que nos han contado. En estos espacios compartimos experiencias y actúan en forma de mancha de aceite, por decirlo de una manera. Aprendemos y todos intentamos repartir un poco la experiencia. Yo creo que es bueno conocer lo que se hace en todos los sitios. Siempre hay cosas nuevas que ver y que aprender y hay que enseñar también. Soy la directora de enfermería, por lo tanto está muy relacionado con la gestión y es muy bueno asistir a todo este tipo de congresos y jornadas para ver las innovaciones, ver las cosas nuevas, gestionar mejor y coger muchas más experiencias de gente que se dedica a lo mismo. Llevamos varios años ya que venimos
participando y siempre saca consecuencias para el trabajo. ¿No? Ver pues, cómo gestionan otros hospitales todo lo que es la planificación de la unidad de enfermería en recursos humanos. Los recursos son limitados, hay que innovar para intentar pues, bueno, optimizar los recursos y dar el mejor servicio posible, ¿no? Sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Sí, por supuesto, en nuestra profesión la innovación es día a día y creo que es importante la formación y el avance en ella. Dicho esto, es momento de repasar cómo ha transcurrido los primeros 2 días de las jornadas de enfermeras gestoras que terminan hoy. Bajo el lema Innovación y Sostenibilidad, Avanzar Integrando, se han desarrollado este año las 21ª Jornadas Nacionales de Supervisión de Enfermería Enfermeras Gestoras. Que es el único foro de debate específico para hablar de la gestión enfermera en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Tanto de la atención especializada, la atención primaria, el ámbito sociosanitario. Hay que innovar para poder hacer un sistema sostenible y avanzar integrando a todos los profesionales relacionados con la gestión. Para ello, la enfermería cuenta con una privilegiada situación, la de estar más próximos al paciente. Esta es el caldo de cultivo ideal para poder imaginar, proponer, realizar soluciones, innovaciones, mejoras. Esta doctora en Derecho por la Universidad Italiana de Módena ha sido la encargada de la ponencia inaugural. Tras ella, otras mesas han abordado las buenas prácticas en la gestión, los modelos de atención proactivos, la profesionalización de la gestión y la sostenibilidad de la misma mediante la eficacia, muchas de las mesas con presencia valenciana. Todos los modelos de gestión se representan aquí y cada uno te cuenta su experiencia. Eso es importante también porque ahora este congreso habla de la innovación, que la innovación es la clave en este momento para sostener el sistema. Mi intervención va a versar más sobre cuáles son esos efectos adversos más frecuentes asociados a los cuidados de enfermería, porque a partir de ahí será cuando se podrá tener una actitud proactiva. Una vez que yo sé dónde está el riesgo, entonces me puedo adelantar. Capacitar a los futuros egresados de enfermería para que otros futuros profesionales puedan coger el relevo de esta tarea tan importante que es gestionar. Esto por lo que respecta a la parte más teórica. Además, el Palacio Euskalduna también ha acogido diferentes stands, talleres y comunicaciones donde los enfermeros han podido sumergirse en la parte más práctica de la innovación. Una práctica en la que han participado los más de 1000 asistentes con comunicaciones y pósters de gran calidad. Hay en muchos ámbitos a nivel internacional que las enfermeras están haciendo innovaciones que pueden parecer cosas pequeñas, pero que hacen grandes cambios. Yo creo que Valencia estamos en estos momentos, yo creo que en un punto muy álgido. Los diferentes premios se entregarán esta noche en la cena de clausura, todo en una ciudad, Bilbao, que ha sabido también reinventarse. De momento esto es todo, pero tendrán más información sobre este congreso en www.cecoba.tv y en próximas ediciones informativas. Disfruten de su estancia. Adiós.